Le invito entonces a hacer de Vamos al Punto un hogar compartido, un hogar con una bandera, la bandera azul y blanco, un hogar con lagos y volcanes, el país que queremos. Nuestro hogar es Nicaragua y ese es el hogar de Vamos al Punto. Amigas, amigos, quiero presentarles, anticiparles el contenido del primer programa de Vamos al Punto por Ticavisión. Este primer programa se lo dedicamos al tema Los nicaragüenses en Costa Rica. ¿Por qué se lo dedicamos a los nicaragüenses en Costa Rica? Bueno, más de medio millón de nicaragüenses viven en Costa Rica y trabajan en Costa Rica. Representan cada año alrededor de 300 millones de dólares en remesas. Pero más allá de esta parte económica y demográfica, están las luchas de estos nicaragüenses, su empeño por salir adelante. Y desde Nicaragua, a pesar del número, a pesar de su contribución a los aspectos económicos y sociales del país, es una población que no conocemos. Fíjense esta cantidad de libros escritos por costarricenses sobre los nicaragüenses en Costa Rica: Psicología, Identidades y Políticas Públicas. Un libro de más de 500 páginas dedicado a la ciudadela La Carpio. Mujeres nicaragüenses forjan derechos en Costa Rica, sobre las mujeres. Nicaragüenses en las noticias. Mujeres en las fronteras, las que viven cerca del territorio nacional. Y en fin, un trabajo sobre la contribución a la seguridad social y a los servicios en Costa Rica por parte de los nicaragüenses. Un trabajo de la organización que agrupa a los países desarrollados, la OECD, sobre los nicaragüenses en Costa Rica. Vamos a escuchar voces, vamos a ver rostros y vamos a presentar análisis. Vamos a comenzar precisamente con un reportaje donde van a ver jóvenes, varones y mujeres, van a ver pequeñas empresarias, van a ver dirigentes comunales. Vamos a presentar una entrevista muy particular con Alejandro Ubau, que pertenece a una familia binacional y además es un académico. Y vamos a cerrar con un análisis a fondo sobre estas realidades, y en este segmento de cierre van a estar una costarricense comprometida con una obra social destacadísima en la principal concentración de nicaragüenses en Costa Rica, que es la ciudadela La Carpio, y un académico estudioso de este tema que trabaja en una de las universidades públicas más reconocidas del país. Al final vamos a compartir con ustedes nuestras propias conclusiones sobre el tema. Espero que todos aprendamos, digo todos porque también para nosotros este programa ha sido un proceso de aprendizaje de esta comunidad nicaragüense residente en Costa Rica. Vamos adelante con los reportajes. La Carpio es una comunidad situada en el distrito de La Uruca, en la provincia de San José, Costa Rica, que surge de una toma de tierras perteneciente a la Caja Costarricense del Seguro Social, realizado en 1993 y 1994. La Carpio alberga una de las mayores comunidades nicaragüenses en Costa Rica y es la comunidad binacional más grande de ese país.
Doña Alicia Avilés, de origen nicaragüense, de profesión maestra, es una líder en esa comunidad. Yo me vine porque realmente las persecuciones de las denuncias que había hecho a nivel del Ministerio de Educación eran muy fuertes, ¿verdad? Y también porque ganaba muy poco. Yo me di cuenta como maestra que el maestro aquí ganaba 4 veces más que lo que el maestro gana en Nicaragua. Y no solo eso, tiene garantías sociales, tiene bonos. Yo me vine a pies por este lugar de Cárdenas, crucé todo Cárdenas a pie porque me daba miedo el agua. Habían lanchas, ¿verdad?, en la que cuando yo miré que la lancha se hizo así, no, yo no voy a ir a morir al lago, dije yo, ¿verdad? Entonces yo me vine, ¿verdad? Sí traía una bayoneta en el pie, que era de mi hermano cuando fue al servicio militar. Yo la traía y pasé Santa Cecilia a pies. Nos pusieron a cortar naranjas ahí, unas señoras costarricenses, muy buena gente. Y comenzamos a cortar naranjas para poder cruzar a San José. Nosotros, aquí en la comunidad de La Carpio, y digo nosotros, ¿verdad?, porque hemos luchado, nos han mantenido hacinados. Es un hacinamiento total porque aproximadamente nosotros somos como 52,000 habitantes. El Estado ha tenido en su cuenta de ellos nada más 23,000 habitantes. O sea, las mujeres no pueden parir. Nosotros nos ha costado todo, desde la luz, el agua, las tuberías se han metido, ¿verdad?, a través de las luchas. Hubo una lucha a muerte en varias ocasiones, la dirigieron muchos dirigentes, ¿verdad?, que hoy tal vez ya no están. Unos cayeron presos por esta lucha del relleno también, ¿verdad?, sanitario, que se quemaron 7 camiones en ese momento de la lucha, ¿verdad? Era un caos total entrar aquí. Que nos agarraron, nos leñatearon, nos echaron bombas lacrimógenas, ¿verdad? Y nos fueron a meter a todos los nicaragüenses, ¿verdad?, a un terreno baldío que tenía aquí el INA, ¿verdad? Hubieron muchos nicaragüenses que perdieron su trabajo, se les complicó la vida, fueron golpeados y sin un haber para qué. Y el padre José Ernesto Ibarra, que era el párroco de la Iglesia Católica, ¿verdad?, él exigió la presencia de Bolaños aquí. Él entró en negociación, ¿verdad?, con el presidente que había en esa actualidad aquí, y cesaron los hostigamientos, la persecución de supuestamente de ilegales. Los nicaragüenses somos muy luchadores. Y ahora lo que ha faltado para sacar a este señor de donde está, ¿verdad?, porque lamentablemente nosotros a veces somos los responsables de esto, ¿verdad? Pues, ¿qué le digo? Tenemos un ladrón como presidente, ¿verdad? Lamentablemente, si todos nos uniéramos, todos, yo lo tiré por Facebook esto, si todos nos uniéramos a hacerlo realmente de la manera que se tiene que hacer, ¿verdad?, civilmente, sin ninguna gota de sangre derramada, yo creo que podríamos lograr un gran avance, ¿verdad? ¿De qué manera podemos hacer esto? Jay, ¿de dónde vive él? Él no es que llegó con plata a la presidencia o cuando se hizo la Junta de Reconstrucción Nacional. Este señor ha vivido del pueblo. Yo creo que él tiene demasiada la cara dura, ¿verdad?, para seguir que la gente lo siga manteniendo cuando él tiene que responder a los crímenes de los chavalos que se perdieron en el servicio militar. Yo soy dirigente comunal de aquí de la comunidad de La Carpio, ¿verdad? Nosotros hemos ayudado a sacar 144 carnet a refugiados. Les he buscado alimentación, les he buscado cobija, les he buscado casa, he buscado la manera como el IMA los atienda, ¿verdad? Con las cosas que nosotros trabajamos, ¿verdad? Incluso ahorita viene me buscó una muchacha de ACNUR porque dice que ella se dio cuenta de que
Muchos nicaragüenses le han hablado de mí, ¿verdad? De la manera que les ayudo. Sí, le ayudo porque es mi pueblo. Genial, una vez más. Para juntos. 1, 2, 3, Brian y Paola son jóvenes de origen nicaragüense que por decisión de sus padres tempranamente emigraron a Costa Rica y hoy, a sus 20 años, son miembros de la Camerata de Luz del Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social, que por sus siglas es mejor conocido como CIFAIS. En esa camerata, Brian, Paola y sus compañeros se han presentado en varios auditorios nacionales e internacionales. Mi nombre es Brian David Blandón Ordóñez, nací en León, Nicaragua, tengo 20 años de edad y mi pasión por el cello empezó gracias a ver un concierto de dos personas, se llaman Dos Violonchelos, que vi que estaban en un concierto al aire y dije, wow, ese instrumento me gusta, entonces ahí es donde empecé a tocar el violonchelo. Bueno, mi meta podría ser chef. Y tal vez si se da la oportunidad, técnico en lo que sería el sistema. Bueno, por lo menos yo trabajo mejor con música. Entonces puede ser que escuche música mientras cocino y claro, ya no podría unir algo junto a lo que sería sistema, pero algo así diría. 1, 2, 3, Mi nombre es Paola Jeffrey Soriano, tengo 20 años, igual que Brian. Yo vivo acá en Carpio, en la tercera parada. Bueno, mi mamá es de Nicaragua, sí, mi papá es de Guanacaste, mi mamá es de Chinandega. También conozco Managua y Granada. Bueno, yo veía pasar gente frente a mi casa con violines y yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero ir a ver qué puedo aprender a tocar. Anda, me dice. Y yo inicialmente me matriculé en trombón, pero el profesor no venía, entonces me dice una señora, hay violonchelo, ¿no quieres? Yo, de ahí sí, pero no sé qué es un violonchelo. No, usted vaya tranquila, me dice yo. Está bien, en la primera clase no había un chelo, no lo pude conocer. Yo no sabía qué era, pero yo me matriculé. Y ya la segunda clase ya me lo enseñaron y yo me enamoré. Bueno, practico judo, sí, soy cinta naranja. También estoy en un curso para aprender a utilizar las máquinas de coser y actualmente estudio. Bueno, estaba estudiando contaduría pública, pero por motivos económicos no pude seguir. Y este año, ahorita en septiembre, el 28, voy a hacer examen de la UCR para estudiar trabajo social. Es admirable el esfuerzo y empeño que en medio de condiciones difíciles realizan estos jóvenes para alcanzar sus sueños, tal como lo señala el director de la Camerata, Josué Alfaro. En la Carpio siento que los chicos se enfocan más, como que de cierta forma le tienen más valor y me parece que hay como una energía con más intención de aprender que en algún lugar donde se normalice tal vez la música clásica. Doña Patricia es una pequeña empresaria en el mundo de la gastronomía, que se ha convertido en embajadora de la cultura nicaragüense con sus platillos de fritanga, con 21 años de residencia en Costa Rica. Yo me vine de Nicaragua como para los tiempos del huracán Miss. Me traje a mis 3 hijos pequeñitos, ellos son nacidos en Nicaragua. Me traje una de 2 meses
me traje el varoncito que tenía 1 año y medio y la mujercita 3 años. Entonces, como yo ya me gustaba el mercado, me gustaba ese ambiente, lo primero que vine aquí fue a San José, a alquilar un cuarto, dormí casi 2 meses en el piso, en el suelo, aguanté hambre, no tuve ayuda de nadie, más que la de Dios. Claro, el apoyo lo tuve de mi madre porque realmente mi mamá me apoyó con mis 3 hijos, pero yo me vine a navegar a San José porque en San José es que hay más vida que en los bananeros donde mi mamá estaba. Yo le doy gracias a Dios, a este país, y realmente yo vine aquí a luchar, a trabajar. O sea, no es un trabajo fácil, usted sabe que hay que lidiar con los trabajadores, hay que lidiar con el cliente, con que la gente, o sea, vaya satisfecha, con que la comida salga 100% como tiene que ser nicaragüense. O sea, estoy bien, no me dificulta tener dinero, ser millonaria, pero Dios me manda a mis clientes y con mi fritanga yo me mantengo y mantengo a mis hijos y mantengo a muchos trabajadores que me ayudan aquí. Conectate ya a Telecable y disfruta de más entretenimiento, más emociones, más ideas y más conexión, porque todos queremos más. Adquirí nuestro mega combo de 50 megas por solo 32.900 colones y disfruta del internet más veloz y estable. Ahora también con velocidades únicas de 200 y 300 megas. Conectate vos también. Llama ya al 4080-4000. Si ya sos cliente, solicita tu cambio en www.telecablecr.com. Telecable, lo que más te conviene. Muchas gracias por compartir con nosotros en Vamos al Punto. Muchas gracias por tu tiempo. Vos sos hijo de padre nicaragüense, de madre costarricense. Tu familia ha estado en parte en Costa Rica, en parte en Nicaragua. ¿Cómo se vive en una familia binacional costarricense y nicaragüense? Bien, muchas gracias por la invitación al programa y bueno, es una pregunta sumamente interesante porque creo que son miles las familias binacionales, miles las familias que han estado compartiendo su nacimiento, crecimiento y desarrollo en el marco de este encuentro, si se quiere, cultural, de este encuentro tan amplio y tan cercano, ¿verdad?, que trasciende incluso la política, trasciende incluso la geografía, y nos acerca. Y el tema meramente de la nacionalidad, Enrique, no ha permeado en nuestra familia una bandera o la otra. Nos parece que la gente de frontera, porque somos una familia que se constituyó en el cantón de Upala y el cantón de los Chiles, en la frontera norte de Costa Rica, sur de Nicaragua, conviviendo, compartiendo, fusionándose entre los mismos pueblos, que para entonces no distinguía un país u otro, simplemente la convivencia, la familiaridad, la cultura productiva, el deporte, en fin, toda la convivencia cultural que puede tener un grupo humano, pues lo vivimos en las fronteras. Por lo tanto, yo siempre he dicho que la gente de frontera en cualquier parte del mundo, y lo he comprobado en otros países, tiene una visión más amplia. Vos tenés 2 condiciones, Alejandro: pertenecer a una familia binacional y haber crecido y te has desarrollado en una zona fronteriza. En este periodo de relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, que van hasta la época de la colonia, se han construido algunos estereotipos, sí, desde Costa Rica hacia Nicaragua y desde Nicaragua hacia Costa Rica. ¿Cómo viven ustedes esos estereotipos? Vamos a ver, los pueblos de frontera han sido las principales víctimas de las relaciones diplomáticas entre un país y otro.
Muchas veces, ¿verdad? No siempre, pero muchas veces quienes toman las decisiones en el nivel político en ambos países no conocen sus propias fronteras, no conocen su cultura interfronteriza, transfronteriza, esa riqueza que existe en el compartir la agricultura, en el compartir el deporte, en el compartir la familia, en el compartir la propia biodiversidad, que la biodiversidad no tiene frontera, y nuestras comunidades en ambos países son totalmente integradas, culturalmente integradas. Entonces, cuando ha habido a través de la historia conflictos político-diplomáticos, quienes se ven afectadas son directamente las personas que llevan con normalidad, construyen su día a día, y a través de los años, a través de la historia, construyen ese día a día con toda la normalidad, la familiaridad, vamos, venimos, compartimos los festejos patronales de ambas comunidades, en fin. Yo creo que los pueblos fronterizos, cuando existe estos conflictos diplomáticos y políticos, pues son los más afectados, porque entonces ves a la fuerza pública en mayor volumen, ves al ejército y la policía de Nicaragua en mayor volumen, ¿verdad? Y entonces esa transitabilidad o ese ir y venir de las comunidades se ve afectado cuando está álgido el tema político-diplomático. Sin embargo, las familias seguimos compartiendo, no nos vemos, no nos diferenciamos por esos temas. Hay unos lazos que no se ven entre costarricenses y nicaragüenses, que son los lazos de consanguinidad que se han venido acumulando y extendiendo a lo largo de estos años. Hijos de nicaragüenses que nacen en Costa Rica, crecen, se arraigan y se quedan definitivamente como costarricenses. Vos naciste en Costa Rica, pero también viviste en Nicaragua. ¿Qué te queda de Nicaragua, de esa vivencia que tuviste, de esos años en que viviste en Nicaragua? Yo creo, ¿verdad? Me quedan por supuesto grandes aprendizajes y digamos en el término de la emocionalidad muchos amores, ¿verdad? El amor a la amistad, el amor a la vecindad, a la hermanabilidad, ¿verdad? Recordar también esos... ¿Podrías contar un poquito en qué época viviste en Nicaragua? Vamos a ver, nosotros... fuimos a Nicaragua en el 80 aproximadamente, ¿verdad? No tengo precisamente, y del 80 al 85 por ahí estuvimos viviendo en Managua. Éramos unos niños, nuestros hermanos mayores nos llevaron a raíz de la algarabía y la alegría que significaba en Nicaragua haber derrocado a la dictadura de Anastasio Somoza, y sobre todo porque Upala, que es nuestro pueblo base, ¿verdad? Los chiles para mis hermanos mayores, Upala para la familia completa, que es donde se forja la familia Ubau Hernández. Pues Upala participó activamente en el derrocamiento de la dictadura de Somoza. Un apoyo masivo del pueblo. Nuestra gente se enfiló en la guerrilla sandinista para derrocar a Somoza. Nuestros hermanos incluso participaron en esa lucha. Pues yo creo que Nicaragua y Costa Rica son eso, estamos íntimamente vinculados, y en algún momento la clase política de ambos países tiene que reconocer que hay miles de familias binacionales y que esa binacionalidad va a llevarnos en algún momento de la historia a tener ese sentido más amplio de lo que significa una nación. Vos sos un hombre vinculado a la educación. A Costa Rica se le valora mucho por la educación. ¿Qué lecciones te deja que sean válidas para los nicaragüenses la educación en Costa Rica? Y la educación también, el acceso a educación a esas familias binacionales y a esas familias fronterizas. La educación como sistema, ¿verdad? La educación como vehículo para lograr
la felicidad humana, para lograr una organización social que dignifique los derechos humanos de las personas, que viva el día a día de los derechos humanos. La educación, yo debo decirlo en mi propia piel, transformó absolutamente mi vida para entender lo que significa vivir en democracia, para entender lo que significan los derechos humanos, que es todo en la vida. Los derechos humanos atraviesa la totalidad del ser humano, tanto en la individualidad como en la colectividad, en la organización social y política. Entonces, a mí me parece que Nicaragua tiene que aprender, tiene que convencerse su dirigencia política de que tiene que diseñar un sistema educativo para la vida en democracia. O sea, la educación, cuando la vivís desde niño, cuando participás en la política estudiantil, universitaria, cuando estás en el Tribunal de Elecciones Estudiantiles, vas desde tu aprendizaje cotidiano interiorizando, que para nosotros lo vemos natural, pero no es natural, es un proceso de aprendizaje. Y para que un pueblo sea pacífico, sea democrático, o le apueste a la democracia y a la cultura de paz, necesariamente tiene que vivirlo a través de la educación. La democracia se siembra en el sistema educativo. La democracia hay que cultivarla, no es únicamente un enfoque teórico. La democracia hay que vivirla, y se vive en las aulas, ¿verdad? Yo diría, si traspoláramos, si los sectores políticos de la nueva era en Nicaragua, ojalá se matriculen con la democracia como sistema de convivencia, tienen que comenzar por diseñar un sistema educativo que le permita al ser humano realizarse, ¿verdad? Aprender y desaprender, ¿verdad? Porque en la democracia también hay muchos temas que hay que desaprender. Pero nosotros deseamos de corazón y soñamos con una Nicaragua que sea absolutamente matriculada con los procesos democráticos y con la cultura de paz. Pero eso no puede salir del discurso únicamente. Eso se construye en un sistema educativo que esté diseñado para eso, y además un sistema educativo con un fuerte componente de educación no formal. Porque la mayor parte de la población no está en las aulas. De la democracia, vos, en tu vida, a pesar de que sos una persona joven, ha incursionado en la política en Costa Rica e incluso ha sido alcalde en un municipio costarricense. Se calcula que hay más de 600,000 nicaragüenses aquí. ¿Cómo ves a los nicaragüenses haciendo política en Costa Rica o en Nicaragua? ¿Hay oportunidad de hacer política, de ser actor político o de incidir en la política? El nivel de oportunidad siempre va a ser un desafío en ambas sociedades. A mí me parece que ambos países tienen la fortaleza de tener una población joven dispuesta a hacerlo. Lo que el sistema educativo ha venido haciendo en Costa Rica y lo que debe hacer ahora en Nicaragua es no quitarle ese incentivo a la juventud. Porque creo que las transformaciones últimas del último año en Nicaragua están fundamentalmente abrazadas por la gente joven, ¿verdad? Y creo que esa juventud es la que le puede proveer esperanza a todo el pueblo nicaragüense y a todo el pueblo latinoamericano, de que es a través de la gente joven que este aprendizaje de sembrar la democracia, de sembrar la cultura de paz, debe adoptarse como como un tema prioridad uno, ¿verdad? Y además de carácter obligatorio. Yo creo que sí se puede incidir en transformar la política si estamos dispuestos al sacrificio, si estamos dispuestos a la participación, ¿verdad? Porque creo que nuestra experiencia aquí desde Upala hasta el resto del país ha sido de que hay que participar. Ahora, en términos estratégicos, ¿cómo ves vos en el largo plazo las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, entre los costarricenses y los nicaragüenses? Vamos a ver, hay dos vías, ¿verdad? Una es la vía estatal, ¿verdad? Lo que representa cada estado en el marco de sus conceptos de soberanía, ¿verdad? Que para mi gusto me parece que hay que superar el concepto de soberanía de Guerra Fría, ¿verdad? Que es el Estado-Nación y el territorio, y trascender
a que la soberanía va al límite, ¿verdad?, de que el Estado es soberano en la medida que le da respuesta a los derechos humanos de su población, de sus habitantes, independientemente que esos habitantes sean o no nacionales. Quien habita un país tiene derechos universales que cada país ha firmado y ratificado, por lo tanto es ley en cada país, por lo tanto es obligatorio en cada país que cada gobierno que administra el Estado cumpla con los derechos humanos de los habitantes. Entonces yo creo que ambos estados yo los veo en ese sentido. Quiero ser optimista, ¿verdad?, porque tengo la fe, ¿verdad?, eso tenemos los latinoamericanos en general y los costarricenses y nicaragüenses en particular, que somos gente de fe mayoritariamente, ¿verdad? Yo tengo esa fe de que el gobierno de Nicaragua va a ser asumido por voluntad del pueblo nicaragüense, por esa generación de jóvenes que día a día en su discurso público tienen el concepto de democracia, libertad y justicia muy arraigados. ¿Qué mensaje tendría vos para los nicaragüenses en Costa Rica, los que tienen años de vivir particularmente, pero los exiliados, y para los nicaragüenses en Nicaragua, desde esa condición de ser a la vez nicaragüense y costarricense? Vean, primero grábense ustedes de que primero que nicaragüenses y costarricenses somos seres humanos, somos habitantes de un continente con una historia en común, somos gente con derecho a tener derechos, ¿verdad? De tal manera que hay que tratar siempre de vivir la ciudadanía, hay que tratar siempre de participar. Ese vivir la ciudadanía significa participar en la comunidad. No hay que esperar de que haya un programa político binacional de participación o nacional de participación. En ambos países creo que se hace ciudadanía cuando usted participa en el comité de la iglesia, en la junta de educación de su escuela donde van sus hijos, en el comité del agua, en la asociación de desarrollo, en fin, en aquellas organizaciones sociales donde se hace ciudadanía, donde se generan las condiciones para vivir mejor. Creo que hay que participar. Mi mensaje sería siempre para ambas comunidades y para la comunidad en común, que es esa riqueza de la binacionalidad, decirles de que hay que participar en todos los espacios, no solamente en los espacios estrictamente de elección política, que hay que hacerlo también, pero hay que participar en la cotidianidad del barrio, de la comunidad, de la ciudad, porque es ahí donde se incide, en definitiva, esa transformación sistemática, paulatina, que va teniendo cada una de las sociedades. Yo quiero ser optimista de que Nicaragua va a ser asumida por ese espíritu joven de gente que cree en las libertades y en la democracia, pero además de creer y tenerlo en el discurso público, se matriculen en diseñar un sistema educativo para la democracia y la cultura de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo, por tus valiosos mensajes, por tu participación en este programa Vamos al Punto. Este 6 de octubre, hermano nicaragüense, ven a la marcha cívica, grito por la libertad. Te esperamos. Parque La Merced, 9 de la mañana. Te invita la comunidad de exiliados en Costa Rica. ¡Viva Nicaragua libre! Nicaragua libre.
Bienvenida Maristela, bienvenido Gustavo, muchas gracias por su presencia. Ustedes tuvieron oportunidad de escuchar voces nicaragüenses. Ahora vamos a tener oportunidad de escuchar a Maristela, que es presidenta del CIFAIS, una fundación que está en el corazón de una de las mayores concentraciones de nicaragüenses en San José y en Costa Rica, y al doctor Gustavo Gatica, que es académico de una de las universidades públicas más prominentes de Costa Rica, la UNED. Maristela también es directora ejecutiva de una empresa de comunicación, Eureka Comunicaciones. Ustedes tuvieron oportunidad, igual que nuestros televidentes, de ver un pequeño segmento de un concierto de la orquesta de niñas, niños, adolescentes, cultivada, porque un jardín, tengo que utilizar la expresión cultivada en CIFAIS. ¿Cómo llegaron a esa orquesta, Maristela? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación y poder compartir con tantas personas lindas de Costa Rica y de Nicaragua y de todo Centroamérica esta experiencia tan hermosa que me ha tocado ser testigo presencial de primera mano, porque fue cuando hace 8 años una nicaragüense que radica en Carpio, que es el asentamiento de migrantes más grande de Centroamérica. Ella que vive allí y que sabía lo que en esa comunidad, el estigma que vivía esa comunidad, porque se hablaba de que la Carpio era como el ícono o el epicentro de la criminalidad y de la peligrosidad de Costa Rica, al punto de que nadie se atrevía a llegar allí. Y pues bueno, ella, una dirigente comunal, Alicia Avilés, con muchísima visión y muchísima entrega, una vez me pidió que si le ayudaba a hacer una orquesta sinfónica en su comunidad. Yo realmente me quedé sorprendida, porque como Carpio es una comunidad que carece de tantísimos recursos materiales, yo me hubiera imaginado que una solicitud de ayuda iba a ser en carreteras o en casas o en escuelas o en, ¿verdad? Y no, lo que se le ocurre a Alicia es pedir instrumentos musicales, pedir violines, pedir flautas para sus chicos. Y yo le dije, pero Alicia, es que antes ella me había pedido que si le ayudaba con un equipo de fútbol y con unas camisetas para que pudieran inscribirse en tercera división, y pues bueno, eso me pareció que era normal, ¿verdad? Y cuando ya conseguimos el objetivo y ya los chicos estaban bien fogueados, entonces yo le dije, Alicia, ya, misión cumplida. Pero ella dice, no, espérese, ahora me falta que montemos la orquesta sinfónica. Y yo decía, pero ¿dónde se le ocurre? Le decía, ¿y por qué? Y dice, es que los chicos de la comunidad que están sentados en las aceras, como me decía Alicia, como yo siempre les decía que vinieran a jugar fútbol, un día me dijeron, es que usted solo fútbol. Y entonces ella les dijo, bueno, ¿y entonces qué otra cosa quieren hacer? Nos gustaría tocar violín, nos gustaría tocar flauta, nos gustaría tocar guitarra. Y entonces a mí se me ocurrió que lo que teníamos que hacer era una orquesta sinfónica. ¿Y qué visión es eso? Porque efectivamente nosotros llegamos con 20 flautas de plástico, así, ¿verdad? Casi de juguete, 20 bolillos de percusión y una guitarra, que era mi guitarra. Y bueno, a hacer una orquesta. Pero había una ansia de aprender y llegaron tantos niños y tanta gente que nosotros nos quedamos boquiabiertos de ver las ganas de aprender. Claro, el primer día llegaron todos los chiquillos sucios, llenos de mocos, muchos descalzos, lo que ponía en evidencia la necesidad que había en ese lugar, que, dicho sea de paso, tenía el nombre horrible, le llamaban la Cueva del Sapo. Bueno, ya vamos a regresar a la extraordinaria labor que han cumplido, porque es importante que se conozca. Gustavo, uno de los temas de discusión es cuántos nicaragüenses hay en Costa Rica. Efectivamente,
Este tema se ha discutido durante mucho tiempo y hay afortunadamente distinta información, contamos en el país con distinta información acerca de la cantidad de la población migrante que radicamos en este país. Pero antes déjame saludar a la amable teleaudiencia que sintoniza Al Punto con Enrique esta noche. Felicidades por esta excelente iniciativa. También un saludo a quienes nos escuchan y nos sintonizan en Nicaragua, Costa Rica y seguramente en otras partes del mundo. Por respecto a tu pregunta, Enrique, los datos de la encuesta continua de empleo que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica afirma que para el primer trimestre de este 2019 en el país radicamos aproximadamente 443,000 personas no nacidas en este país, y eso en términos relativos significa que el 8.87% de las personas que vivimos en este país no nacimos en este país. Y justo ahora que te escuchaba, pensaba que la población migrante, y en particular la población migrante nicaragüense en Costa Rica, contribuye de distintas formas, y este quizás es uno de los rostros más bonitos, más dinámicos, que nos muestra la juventud, la creatividad, la ilusión y las ganas de superación de mucha de la población migrante. Esa cifra que estás dando incluye a la población, a los trabajadores estacionales que llegan con las cosechas de Nicaragua. Incluye fundamentalmente, Enrique, amigos y amigas, a las personas que viven acá. Sin embargo, dado que Costa Rica y Nicaragua tienen una frontera común, hay un traslado cotidiano. En ese dato que he mencionado no se incluye a la población que se traslada durante el día, por ejemplo, a trabajar a fincas agrícolas en el norte. No incluye a las personas que viven acá durante la semana, pero el fin de semana regresan a su comunidad. Ese dato lo que refleja es la población que vive permanentemente en este país, y sin duda la población que se moviliza de manera transfronteriza es una pequeña cantidad en relación a esos 443,000 personas que están acá en el país. Pero sería una cifra muy gruesa, más de 500,000, 600,000. No, redondeando, digo. Yo creo que no podríamos llegar siquiera a 500,000 personas, porque no son tampoco grandes cantidades de personas las que se trasladan, y se los digo porque nosotros desde la universidad estamos desarrollando un proyecto de investigación justamente en los chiles, y nos toca ver y darle seguimiento a desplazamientos de personas, y efectivamente sí hay traslados, pero no son cuantiosos, o no alcanzarían a alterar de manera significativa esos 443,000. Vamos a esta juventud. He tenido oportunidad de ver que hacen mucho más que música, ¿verdad? Y aunque lo primero que vi fue a la orquesta, creo que es muy importante porque allí se constata cómo puede cambiarle la vida a una generación en una sola generación. Contanos un poquito más sobre la otra parte que ya no es la música. Pues en realidad nosotros nos sorprendimos mucho porque efectivamente comenzamos con la música, pero empezó a llegar más voluntarios, cada vez más voluntarios, a conocer aquella realidad, y decían, pero es que nosotros no sabemos música, pero queremos venir a ayudar, porque veían que realmente la comunidad estaba efervescente y que quería aprender cosas. Entonces, el CIFAIS es una organización muy orgánica, o sea, va creciendo conforme va queriendo cada uno de los voluntarios aportar lo que sabe. Entonces me decían, yo sé fútbol, bueno, no tenemos cancha, pero vamos a ver cómo hacemos. Yo quiero enseñar a peinar, a hacer peinados, bueno, tráete las herramientas porque aquí no hay nada. Cada voluntario tenía que traer su propio instrumental para poder compartir su conocimiento. Y allí entonces empezaron a aparecer los que sabían mandarín y enseñaron mandarín, y los que sabían francés, y los que sabían baile flamenco, y los que sabían hacer maquetas o a empezar a coser. Y ahora, bueno, ahora ahí tenemos un dojo de judo donde hemos llegado, los chicos de la comunidad se han convertido en un semillero de talento deportivo, y en los últimos Juegos Nacionales, en las 4 o 5 últimas ediciones, han quedado campeones de judo
a nivel nacional. Y hace dos o 3 días me dieron la noticia de que un chico de la comunidad quedó en tercer lugar en los Juegos Centroamericanos de judo. Hay otros que son en boxeo, otros están en fútbol. Tenemos señoras que están aprendiendo computación. Tenemos un Montessori de niños desde 2 años hasta 6 años. O sea, ahí tenemos gente desde los 2 hasta los 60 que quieren venir a aprender lo que los voluntarios quieran enseñar. Entonces hay una gran interacción entre personas de todas las edades, de todas las nacionalidades, de todos los segmentos socioeconómicos, porque efectivamente en la comunidad hay gente que la pasa muy duro y que he visto personas que viven o han vivido, porque ahora ya ha mejorado un poquito la situación, 33 personas en 4 cuartos. Imagínense qué hacinamiento puede haber ahí, y llegar también personas de muy altos recursos a nivel costarricense y a nivel internacional a venir a compartir el saber con ellos. Y la comunidad se ha regenerado. Yo le decía que le llamaban Cueva del Sapo, y todo esto lo ha convertido ahora en Cueva de Luz, y así es como se llama. Y este lugar pues empieza a ser como un imán y atracción de cantantes, de artistas, de un montón de arquitectos, porque resultó que gracias a la buena voluntad de muchos costarricenses y de mucha gente pudimos levantar allí un edificio de 4 plantas que resultó ser el mayor de Centroamérica también, en madera. Y ha sido todo un hito urbano, porque nunca se había construido en madera semejante cosa así, y ganó hasta la Bienal Internacional de Arquitectura. Y entonces usted a cada rato ve oleadas de jóvenes viniendo a conocer esa estructura diferente, y diciendo, bueno, realmente aquí es un lugar donde emerge mucha energía. Y yo digo, es la energía de la inclusión social, la energía de la buena fe, de la buena voluntad, del querer compartir con personas que no se conocen y que nunca en su vida se han visto, pero se saben. Nosotros tenemos una convicción de que todos tenemos necesidad de recibir, y recibir educación, recibir alimentos, recibir cobijo, pero todos y cada uno de los seres humanos tenemos la necesidad de dar. Y tan necesario es una cosa como la otra. Y entonces en la comunidad, en esta comunidad precaria, se han conjugado esas dos necesidades y se han vinculado, y los que salen más contentos y más realizados son los voluntarios que nunca habían tenido una experiencia en un lugar donde hay tanta carencia. Bueno, a propósito de las condiciones sociales, Gustavo, si tocara hacer un perfil de los nicaragüenses en Costa Rica, ¿cuáles son las principales características sociodemográficas en términos de ocupación también de los nicaragüenses en Costa Rica? Yo resaltaría 3 cosas, Enrique, amigos y amigas. La primera es que es una población joven. 7 de cada 10 personas de nacionalidad nicaragüense tienen entre 15 y 39 años, es decir, es una población bastante joven, y justamente lo que usted comenta yo creo que da muestra de ello. Segundo, es una población heterogénea en su perfil educativo. Encontramos población que tiene una educación superior, educación secundaria concluida, pero también encontramos un grueso de población que tiene solo la educación primaria concluida. En tercer lugar, yo resaltaría dentro de ese perfil la importancia de la natalidad de las madres nicaragüenses, pero luego me gustaría volver sobre ese tema. Pero yo quisiera rescatar que es una población bastante joven, y en ese sentido es población que viene y que contribuye a la estructura sociolaboral del país. En ese sentido, uno ve a las personas nicaragüenses incorporadas en distintas ocupaciones. Precisamente los datos de la encuesta continua de empleo nos permiten ubicar en qué ramas de actividad se ubican principalmente. Gustavo, pero sobre ese punto que tocabas,
la proporción de mujeres? ¿Cuáles son las principales ocupaciones donde se sitúan? Precisamente, es importante, como está sucediendo en el mundo, porque no es solo una tendencia que acontezca con la migración de nicaragüenses hacia Costa Rica, hay una feminización de la migración. De hecho, en Costa Rica, 52 de cada 100 personas migrantes nicaragüenses son mujeres. Entonces, uno ya nota ahí esa feminización. Pero también es importante destacar que muchas de las mujeres nicaragüenses que llegan a Costa Rica se ubican en actividades, por ejemplo, como el servicio doméstico. El 25% de la fuerza laboral que está en esa ocupación son mujeres nacidas en Nicaragua, pero se ubican también en actividades de servicio, de comercio al por mayor y comercio al por menor. Pero es importante, y eso quiero destacarlo, el trabajo de las mujeres migrantes no solo se ve en los servicios, en el servicio doméstico, en el comercio. También encontramos, y lo hemos visto en la zona norte, mujeres migrantes trabajando en el campo, en actividades piñeras, en recolección de naranja, en recolección de banano. Es decir, tienen una activa participación en distintas ramas de actividad económica y desde esa perspectiva contribuyen. Pero también hay otras contribuciones que uno ve. Ya mencionaba en el área rural, pero también en las áreas urbanas. Las labores de cuidado, también muchas están y descansan en los hombros de mujeres migrantes que acompañan a familias y trabajan y se vinculan a familias en el cuidado de niños, en el cuidado de adolescentes, en el cuidado de ancianos y en el cuidado de enfermos. Ese es un trabajo que muchas veces no se contabiliza, pero que hace una notable contribución a los hogares, a la sociedad y al país en su conjunto. Bueno, vamos a hacer un corte en este momento y vamos a regresar a seguir hablando de los nicaragüenses en Costa Rica. Este 6 de octubre, hermano nicaragüense, ven a la marcha cívica, grito por la libertad. Te esperamos. Parque La Merced, 9 de la mañana. Te invita la comunidad de exiliados en Costa Rica. ¡Viva Nicaragua libre! Nicaragua libre. Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a cambiar el turno y vamos a continuar con Gustavo. Entre otros temas polémicos, hay dos que se discuten, y es la supuesta afectación de la mano de obra nicaragüense en el mercado laboral de la población costarricense, y el otro que son más los servicios que reciben que los que aportan. ¿Qué dice la información empírica oficial y los estudios que han realizado? Gracias, Enrique. Este es un buen punto y es un motivo de discusión no solo en Costa Rica, sino en aquellos países que reciben población migrante. Normalmente los temas que salen es que la mano de obra migrante desplaza la mano de obra local. Con evidencia podemos decir que la mano de obra migrante, principalmente nicaragüense, complementa y no desplaza la fuerza de trabajo local. Es decir, hay una dinámica de complementariedad, y eso significa que las personas nicaragüenses que llegan principalmente complementan aquellas ramas de actividad y aquellas ocupaciones en donde la fuerza de trabajo, la mano de obra nacional no la está llenando, y lo vemos claramente en actividades agrícolas. Costa Rica, por ejemplo, el año pasado exportó, hay que hacer una crítica a ello también, $1.000 millones en piña. En la zona norte, 9 de cada 10 personas que están trabajando en piña son trabajadores migrantes nicaragüenses. Eso es muy importante. Los datos de la encuesta continua de empleo nos dicen que aproximadamente el 25% de la fuerza de trabajo en construcción es migrante. El 15% en general de toda la actividad agrícola es fuerza de trabajo migrante. Y recordemos el dato que dábamos en la primera parte,
el 8.87% es población nacida en el extranjero. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una alta participación de población migrante en algunas actividades en particular. Pero hay otros datos que conviene resaltar, porque no solo hacen una contribución a la inserción laboral, sino también contribuyen muchos con los pagos a la seguridad social, con las cotizaciones a la seguridad social. Y aquí es importante destacar los datos que ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social. El pasado 27 de mayo, la Caja Costarricense del Seguro Social publicó un informe que está en línea y ofreció 3 datos importantes. ¿Cuál es la demanda de los servicios que hace la población migrante a los servicios de la seguridad social? En general, durante el 2018, 9 de cada 10 consultas externas que se dieron a población nacida en Costa Rica, es decir, solo 1 de cada 10, solo el 10%. En la atención de emergencias o urgencias, el 93% fueron demandadas por población costarricense. En servicios de hospitalización, igualmente el 93% de esos servicios fueron demandados por personas costarricenses. ¿Eso qué quiere decir? Que la demanda de la población migrante y particularmente nicaragüense no es desproporcionada, incluso tiene un menor peso relativo que el peso que tienen dentro de la población nacional. ¿Y la contribución al Producto Interno Bruto? Ese es también otro dato muy importante. Precisamente hace un par de años, menos de 2 años, yo hice una estimación sobre la participación de cuánto contribuía la fuerza de trabajo migrante a la creación de riqueza y de producto en el país. El 11% del Producto Interno Bruto está aportado, si se quiere, por la fuerza de trabajo migrante en general. Coincide bastante con el dato que ofrece el estudio de la OSD. Exactamente, es muy, de hecho, yo calculé un 11.32 y la OCDE 11.67. Sí, un poquito entre 11 y 12. Efectivamente. Maristela. Pero solo déjame señalar algo, Enrique, disculpa que te interrumpa. Hay un aporte importante, también pagan impuestos. Entonces, yo hice un cálculo para el año 2017 y solo en impuesto general de ventas, que sería el equivalente hoy al IVA, en el 2017 las personas migrantes en ese impuesto pagaron $110 millones. Ese es el equivalente al presupuesto de la Municipalidad de San José para el 2017 o el presupuesto de la Universidad Estatal a Distancia donde yo trabajo. Maristela, yo he tenido el privilegio o el gusto de acompañarla en las calles de La Carpio, ver cómo la saludan, cómo la conoce y la reconoce la gente. Gustavo estaba dando cifras macro, usted toca esas realidades todos los días. ¿Cuáles son los principales desafíos, los principales problemas que enfrenta esa población que usted ve día a día y que le ofrecen? Yo creo que el principal desafío que hay que vencer es el desconocimiento de la cantidad y cualidad de talento que hay en la población migrante. Hay que tener muchas agallas y hay que estar dispuesto a padecer mucha dificultad para salir de la tierra donde uno vive, donde uno lo vio nacer, donde tiene sus amigos, donde es natural el quehacer, el cotidiano, la cotidianidad, para irse a otro lugar donde nadie te conoce, donde uno no sabe a dónde va a ir a trabajar, donde uno no sabe cómo lo van a ir a recibir. Y esa característica de los migrantes hace, perdónenme la expresión, pero que tengan realmente unas agallas que no se tienen muchos locales, porque a veces cuando nos quedamos en nuestra propia área de confort, pues sí, todo es como más fácil. Y las personas que han sido expuestas a obstáculos y los han ido superando y están con esa capacidad tienen una capacidad de adaptación, de innovación, de tratar de ver oportunidades donde los demás vemos piedras. Entonces, yo creo que el principal obstáculo es que la sociedad como un todo, no solo los nicaragüenses ni los costarricenses, no, en la aldea global del mundial, entender que el migrante es una persona que trae innovación consigo porque precisamente está dispuesto a hacer cosas que tal vez no harían en su propio país,
y que los que están en el país que los recibe tampoco estarían haciendo o de vislumbrar oportunidades nuevas. Entonces, si nos dejamos de etiquetas, porque qué es ser nicaragüense y qué es ser costarricense o qué es ser panameño, simplemente una diferencia de kilómetros, y yo sé, claro, precisamente por esas fronteras que nosotros nos ponemos y nos autoimponemos, pues entonces agrandamos esa diferencia de que si un guatemalteco y si somos centroamericanos, ¿verdad? Y al fin de cuentas somos seres humanos que hemos compartido, tenemos mucho ADN muy similar, y si no lo tenemos muy similar, lo que importa es que tenemos inteligencia y voluntad igual que cualquier ser humano, que esa es la preciosísima dignidad que existe en cualquier persona, desde así de pequeñita hasta así de grandota, y perdónenme, desde que está en el vientre y apenas con unos cuantos días de haberse concebido, porque ahora esto es también todo un tema polémico por acá. Pero es que la persona humana es un tesoro infinito, sin importar si tiene más capacidad matemática o si tiene más educación o no. El tema es que nos tenemos que dejar. El problema no es si soy migrante o no, es que siempre el ser humano quiere diferenciarse del otro porque tal vez tiene algo de inseguridad y entonces quiere ser superior al otro por alguna tontera. Sí, pero de todas maneras usted mencionó algo que yo quisiera recalcar, que es parte de lo que inspira del trabajo que ustedes hacen en la Carpio, y es el trabajo voluntario de costarricenses. Yo pude ver un domingo a medio sol a más de 50 jóvenes costarricenses haciendo una jornada de limpieza y de arborización junto con CIFAIS. Realmente para nosotros los nicaragüenses esa es una lección, el tema del trabajo voluntario. Pero quisiera, Gustavo, nosotros también nos hemos encontrado aquí a profesionales exitosos, pequeños empresarios que han salido adelante. ¿Cómo visualizás, cómo valorás los sectores medios que se han desplazado desde Nicaragua a Costa Rica? La migración nicaragüense hacia Costa Rica ha sido diversa, ha sido rica, y yo creo que encontramos sin duda a personas nicaragüenses en distintas actividades, en emprendimientos productivos. Conocemos casos muy exitosos de mujeres y hombres nicaragüenses que están saliendo adelante y están generando empleo en el país. Pero también conocemos casos de empresarios nicaragüenses que han venido y se han instalado en el país y también generan una contribución importante a este país. Lo que quiero resaltar es que esa presencia que ha sido constante de población nicaragüense en el país, uno la puede ver en distintas esferas. Y no solo en el ámbito empresarial, no solo en el ámbito laboral, sino más crecientemente, y eso me place mucho verla, contribuciones en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo. Por ahí encontramos numerosos puntos de encuentro y bonitas y ejemplares historias en donde esa contribución se va haciendo en donde se va dejando de ser nicaragüense para ser habitante de este país. Y yo creo que eso me parece que es importante. Y esta pregunta es para los dos, que una pregunta espinosa. Se habla del tema de la xenofobia. ¿Hay xenofobia? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus magnitudes? ¿Cómo aprecian ustedes el tema de este estereotipo que se ha construido alrededor de la xenofobia en Costa Rica hacia los nicaragüenses? Bueno, yo creo que la xenofobia existe, y existe no solo es como una especie como de miedo a lo diferente. Y esa xenofobia yo también podría decirle que hay como una aversión hacia el otro, porque yo sé que no se llama xenofobia, pero del que es sapricista contra el que es liguista, del que está en un colegio público contra el que está en el colegio privado, del que está en esta empresa y el que está en la otra que hace exactamente lo mismo, pero como es competencia, pero yo soy mejor, entonces rechazo al otro. Es un natural rechazo, como les decía, un poco por la inseguridad del ser humano, porque me pueden quitar un espacio que yo siento que me pertenece. Pero por eso es que hay que fortalecer
unas actitudes que son con las que nosotros hemos construido el CIFAIS, que son 4 actitudes básicas que le llamamos confianza, constancia, locura y ternura. La confianza, porque es confiar en que el otro puede, en el que yo puedo hacer algo por cambiar y transformar, aunque cuando sea poquito. La confianza en Dios. La constancia, porque hay que ser perseverante para lograr el cambio, no se logra con solo una vez. La locura de poder plantearse retos extraordinarios, como esta señora, de una orquesta sinfónica en medio precario, o de un proyecto de un centro que llamamos zonas Actim, zonas para el arte, ciencia, tecnología, ingenio y matemática, para transformar esa comunidad en una comunidad tecnológica, que lo vamos a lograr. Estamos apenas comenzando, pero lo vamos a lograr. Y la cuarta es la ternura. El ponerse en los zapatos del otro, el aprender a alegrarse con el logro del otro, el aprender a compadecerse con el sufrimiento del otro. La xenofobia no solo está dentro del costarricense contra el nicaragüense o el nicaragüense contra el costarricense. Yo creo que es una actitud negativa del ser humano que hay que tratar de erradicar a cualquier costa, porque si no florece rapidísimo como la mala hierba, pero hay que cortarla. Y la cortamos con la interacción afable, amable y entregada en las comunidades vulnerables, porque entonces ahí se da cuenta las personas de que no hay etiquetas. ¿Cuántos chicos que viven en Carpio tienen papás migrantes, pero son costarricenses simplemente por el hecho de haber nacido aquí? Entonces, ¿quién es costarricense y quién es nicaragüense? Solamente por haber nacido en un hospital de Costa Rica, por Dios. Somos una misma generación de personas. Yo tuve oportunidad de visitar la escuela de la Carpio y parece una escuela espacial, ¿verdad? Porque es espectacular. Nos decían que es la escuela que tiene más estudiantes. 2.000 estudiantes de primero a sexto grado. Y que tiene 20 grados, 20 primeros grados. Y la estructura, obviamente, no es una estructura de una sociedad xenófoba, porque la inversión que hicieron en esa escuela... El año pasado se inauguró esa escuela. Espectacular. Y es la mejor escuela, la mejor infraestructura de escuelas que hay en este momento en el país. Parece espacial realmente. Gustavo, ¿y vos cómo ves el tema de la xenofobia? Creo que hay xenofobia en Costa Rica, sin duda. Me parece que se ha ido transformando ese sentimiento, se ha ido refinando, me parece, en algunos casos. Afortunadamente me parece que ha ido disminuyendo. No digo que ha desaparecido del todo, pero sí la hay. Se ha refinado, me parece, en sus formas y en sus expresiones. Pero también es importante decir de que así como hay xenofobia, y sobre todo hay xenofobia dentro de sectores de población costarricense muy desinformados, con poco acceso a datos consistentes, también es importante destacar que hay iniciativas, el CIFAIS me parece que es una excelente muestra de ello, que en la práctica y a través de acciones concretas contribuyen a erradicar esa xenofobia y contribuyen a mostrar la riqueza que permiten las migraciones. Afortunadamente veo cada vez más sectores que valoran la importancia de la migración, de la población, del aporte de la población migrante nicaragüense en este país. Sin embargo, todavía quedan esos reductos, algunos reductos duros de sectores que no reconocen este aporte, que ven normalmente o que resaltan las noticias negativas, la demanda de algunos servicios, por ejemplo. Y ahí es donde hay que dirigir los esfuerzos para erradicar la xenofobia. Yo creo que aquí hay un gran amplio espacio para la acción del Estado, y el Estado puede dirigir. A propósito de esto, una pregunta para cerrar, porque el tiempo realmente apremia en televisión, y es que Costa Rica y Nicaragua estamos unidos por lazos históricos, ambientales, geográficos, culturales, económicos, etcétera, y de consanguinidad también. Y esto es irreversible, pero no siempre la agenda oficial, la agenda pública coincide con estas realidades. ¿Qué recomendaciones desde los ángulos en los que ustedes están, qué podría hacerse para ir construyendo una agenda más edificante para las relaciones entre estos dos pueblos? Bueno, yo creo que el papel está en la sociedad civil organizándose.
Nosotros tenemos que dejar de pensar que el Estado es el que tiene que resolver todos estos problemas o de xenofobia o de salud o de atención a las personas en situación más marginal o vulnerable, o de las relaciones también entre los países. La diplomacia no se ejerce solo entre las cancillerías, sobre todo es entre las personas, y entre más lazos de unión y de afecto y de relación y de convivencia y de trabajo entre personas de distintas nacionalidades exista, más podremos hacer un mundo de mayor y mejor convivencia. Yo soy una optimista redomada. Yo siempre pienso que se puede hacer siempre más a través de las iniciativas privadas, de las iniciativas ciudadanas, que no podemos quitarnos esa responsabilidad que radica en cada uno. Ya no es solo la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad de la institución o del municipio o del gobierno. Es la responsabilidad de cada familia, de cada ser, de cada profesional, de decir qué aporto yo de solución a lo social, porque yo como individuo no me manejo solo. Yo tengo que crear un entorno a mi alrededor que sea cada vez más favorable para todos, porque si es favorable para los otros, también será favorable para mí. Pero no es solo por una cuestión de egoísmo, de que si el otro está bien, yo estoy bien, no, es que lo más hermoso que existe en la vida es servir. Y pónganlo en práctica y verán que es cierto. Cuando uno sirve, se le sale la alegría sin mayor problema. Muchas gracias. Y ahora... Considero que hay una corresponsabilidad de distintos actores. El gobierno central, en términos de identificar políticas públicas inclusivas de población migrante, los gobiernos locales, que son la primera esfera de poder público al que se enfrentan las personas migrantes, el sector privado yo creo que puede contribuir y tiene una enorme responsabilidad en este tema. No es solo del Estado, sino también del sector privado, pero también la sociedad civil, coincido en eso. Y finalmente me parece que hay dos actores que son relevantes. Primero, el sistema educativo como parte del sector público. Hay mucha acción, mucho margen de posibilidad para que desde la educación se fomente la interculturalidad, el respeto, la ternura, la convivencia como valores de un sistema educativo que valora y aprecia las diferencias. Pero también, y este es el último actor que quiero destacar, los medios de comunicación. Los medios de comunicación transmiten y son capaces de formular agendas temáticas y enfoques en la transmisión de los contenidos que influyen mucho, sobre todo en sectores que no siempre tienen a su alcance datos e información. En ese sentido, los medios de comunicación tienen un papel muy importante y deben de ejercerlo con responsabilidad en un tema que es de mucha relevancia para este país. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente vamos a invitarlos en otras oportunidades realmente muy ricas las contribuciones, de verdad. Gracias, Enrique, gracias Gustavo por compartir todo tu conocimiento. Bien. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Como mencionamos al inicio de este programa, nuestra intención ha sido dar voz, rostro a nicaragüenses, varones y mujeres que viven en Costa Rica, sus aspiraciones, sus luchas, sus tropiezos. Quisiera recalcar, sí, 3 aspectos. Primero, que son aproximadamente más de 500,000 de nicaragüenses aquí. Esto es casi el 10% de nuestra población. No solamente tienen el nombre de nicaragüense en Costa Rica, no solamente son remesas, que es importante porque son 300 millones de dólares anuales en remesas, sino que son parte de una comunidad nacional, nuestra comunidad de nicaragüenses. Y esta presencia de nicaragüenses en Costa Rica también tiene dimensiones sociales porque viven pendientes y ayudando a sus familias.
tiene dimensiones económicas porque con su trabajo contribuyen a generar ingresos y empleo en Nicaragua, pero también una dimensión cultural. Lo segundo que quisiéramos recalcar es que tenemos que conocer a estos nicaragüenses. Ya vieron cuando hicimos la introducción la cantidad de libros, que obviamente no son todos, de costarricenses estudiando a esta comunidad nicaragüense. Los académicos, las universidades, cuando tengamos universidades, tendrán también que cumplir este compromiso con esta comunidad. Y un último mensaje: hay diferencias con Costa Rica, en toda familia la hay, ustedes son testigos en sus propias familias, pero entre la sociedad costarricense y la sociedad nicaragüense hay lazos históricos. Incluso en un determinado momento fuimos un solo país, Costa Rica y Nicaragua. Hay lazos geográficos y ambientales, porque los ríos, las cuencas no tienen fronteras. Hay lazos económicos. Buena parte del comercio de Costa Rica con Centroamérica transita por Nicaragua. Hay inversiones, hay comercio entre los dos países. Hay lazos sociales, pero fundamentalmente hay lazos de consanguinidad que no son visibles, pero cualquiera que visite Costa Rica se va a dar cuenta que en todos lados no solamente hay nicaragüenses, sino que nietos, sobrinos, tataranietos, que ahora son costarricenses, pero que tienen un origen en Nicaragua y comen nacatamal y comen bajo y se regocijan con la Purísima. Esos lazos de consanguinidad son indelebles, son crecientes y son irreversibles. En consecuencia, debemos empezar a cambiar las miradas recíprocas de los costarricenses hacia los nicaragüenses y de los nicaragüenses hacia los costarricenses. Ese es el mensaje central que hemos querido compartir con ustedes en este primer programa de Vamos al Punto.